Antel sigue brindándote los mejores servicios y ahora presenta su plan Pymes con Vera LTE para tu emprendimiento, el mejor plan. Fíjense en qué consiste. Incluye hasta 9 servicios, 30 GB compartidos para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extras a teléfonos fijos y 500 mensajes de texto de regalo. Además, los equipos son sin costo y a tu elección. Estamos hablando del plan Pymes de Antel. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Gabriel Román. Esos lentes andan bien, ¿eh? Porque sí, la verdad que imprimió chiquito eso. La letrita esta. La culpa es mía, además. Yo no hubiera podido, ¿qué quiere que le diga? Sí, la culpa es mía. Lo que pasa es que dicen que el que tiene presbicia y algo de miopía, mejor dicho, el que tiene astigmatismo y algo de miopía tiene mucho menos presbicia que una persona que habitualmente... Por eso usted veía al doctor Jorge Valle siendo presidente con casi 80 años sacándose los lentes para leer letras muy chiquitas. Exactamente. O sea que tenía poca presbicia a pesar de la edad. Bueno, usted demostró que anda bien, bastante bien. Muchas gracias, muy amable. Es un gusto recibir al doctor Martín Prats, director de CAINFO. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. De alguna manera, obviamente la invitación tiene que ver con esta decisión que emerge de 2 fallos judiciales para que se dé a conocer una información que desde hace tiempo había organizaciones que querían acceder a ella, y de alguna manera como puntapié para ver cómo viene funcionando la ley en su totalidad. Lo primero que nos gustaría que nos comentara es cómo sigue, ya hemos conversado con la gente de CAINFO de este tema, pero ha evolucionado obviamente. ¿Cómo sigue el Estado recibiendo los pedidos de información? Es decir, ¿sigue siendo una actitud desconfiada, de reacción ante un pedido de información, o ha empezado a fluir un poco mejor el tráfico entre el que pide y el que da? Bueno, no se puede hacer una regla general para todos los organismos públicos. Los organismos que están obligados por la ley son muchísimos, son los 3 poderes del Estado, son los entes autónomos, son los servicios descentralizados, los gobiernos municipales, es decir, y las respuestas han sido muy variadas. Por un lado... O sea, no hay un patrón, no hay un patrón homogéneo. Por un lado tenemos organismos que han respondido bien a las exigencias de la ley, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia activa, entonces han publicado en sus páginas web buena parte de la información que producen o que reciben. Hay otros organismos que en este ítem de transparencia activa han reaccionado de una manera mucho más lenta, y hoy entrando a sus páginas web es difícil encontrar, o son páginas poco amigables para poder encontrar información de interés, información relevante. En lo que se refiere a las acciones de amparo informativo, las solicitudes de acceso a la información pública, nosotros ahí también tenemos distintas respuestas. Hay organismos que han respondido en plazo y han respondido lo que se les solicita. Pero hay otros que no, y una preocupación que tenemos, y que además es lo que se ha dado en este caso que nos convoca ahora, es que algunos organismos públicos no responden en plazo, ni siquiera se niegan expresamente en el plazo que la ley establece, haciendo configurar lo que se llama por la ley el silencio positivo, es decir, que pasado 20 días hábiles sin que haya una respuesta expresa, aceptando dar la información o negando la información fundamentándose en algún amparo legal, la información adquiere ya el carácter público y debe ser entregada al solicitante. Ahí nosotros vemos que, por lo tanto, falla a nivel del Estado o de algunos organismos públicos una debida capacitación a los funcionarios que manejan este tipo de solicitudes, y a veces también un propio desconocimiento de algunas autoridades de algunos organismos que dejan pasar y no saben las consecuencias negativas para el propio organismo que puede tener este tipo de conducta o de omisión en contestar la información. La pregunta básicamente iba dirigida a si hay desde el Estado como conjunto una decisión de avanzar en esta materia y en el cumplimiento de la ley, o todo lo contrario, si hay desde el Estado una idea de retraerse y de, en todo caso, ir viendo caso a caso. ¿O no hay una postura como Estado? Es decir, una de las intenciones de cuando se propuso la ley
y se empezó a avanzar en su implementación, fue precisamente que desde el Estado hubiera una política pública de transparencia, una política pública de acceso a la información pública. Pero hoy no tenemos esa política pública. Si bien la unidad de acceso a la información... Tiene que promover el gobierno de turno. El gobierno de turno, y si bien está el organismo, la unidad de acceso a la información pública, que ha hecho recomendaciones en este sentido, nosotros notamos que recién en los últimos meses, en los último año, como que hay una mayor receptividad a las recomendaciones de la UAIP por parte de los organismos involucrados. Pero, como les decía al comienzo, no hay una política, no hay un patrón común por parte de todos los organismos que respondan de la misma manera. Lo que lleva a respuestas distintas de acuerdo a las solicitudes que se presenten. Seguro. Sí, Lucía Topolange incluso expresó como una molestia hace unos meses, no sé si se acuerdan, dijo algo así como que todavía que tienen esto, es decir, como que estas cosas me pareció que le molestaban. ¿Cómo hace un ciudadano común que nos está mirando? Dice, ¿a qué tiene acceso el ciudadano común que habitualmente no está en una página web que no es amigable, pero aunque fuera amigable tampoco está, para accionar una cuestión de estas características? Bueno, en principio, esto está establecido por la ley, toda la información que está en posesión de un organismo público, sea estatal o no, es información precisamente de carácter público. ¿Cómo es eso de un organismo público, sea estatal o no? Puede ser organismo no estatal, por ejemplo, las personas públicas no estatales, que también están obligadas por la ley. Entonces, en principio, toda la información es pública. Claro que la ley admite que por ley se establezcan excepciones o reservas a esa información que por su potestad los organismos públicos poseen. La propia Ley de Acceso a la Información Pública establece varias causales de excepción, de reserva, o también hay algunas otras leyes especiales que amparan determinados secretos. Ahí en el informe viste que hablamos del patrimonio de las personas. Sí, excepciones que se refieren a temas confidenciales de determinadas personas físicas o jurídicas, o también la ley establece excepciones por causales de seguridad nacional o defensa nacional o de estabilidad económico-financiera del Estado, o que puedan comprometer negociaciones o las relaciones internacionales, también investigaciones, mientras estas no estén culminadas, que puedan desarrollar algún ente autónomo, puede ser ANCAP o ANTEL o mismo la Universidad de la República. O también todo lo que son aquellas informaciones que refieran a datos de tipo personal, que además están protegidos por otra ley, que es la Ley de Protección de los Datos Personales. A fin también de otras leyes que establecen, por ejemplo, el secreto bancario o el secreto tributario. Claro está que cuando una persona presenta una solicitud de información y un organismo entiende que esa información no tiene que adquirir el carácter público porque está amparado por alguna de estas reservas, ese organismo público tiene que argumentar, tiene que negarse y fundamentar legalmente por qué esa información no puede ser solicitada. Lo cual tiene a su vez también, la ley prevé una acción judicial subsidiaria para que no sea el organismo público el que decida esta información no la podemos dar, sino que en última instancia sea la justicia quien diga, sí, bueno, hay un amparo legal. Como ocurrió en este caso en particular, ¿no? Claro, en este caso se dieron dos cosas. En este caso, por un lado, se dio el silencio positivo, porque no contestó en tiempo, y por otro lado, argumentó también el Ministerio de Industria que existían ciertas reservas legales. La justicia determinó que existió silencio positivo y por lo tanto la información tenía que ser entregada. Buena parte de las excepciones que el Ministerio adujo, la justicia no las tuvo en cuenta porque decían que era información de tipo ambiental, información o el acceso a la misma era un derecho humano, un derecho de transparencia que, bueno, debía ser cumplido. Y sí, la justicia reconoció que podían, en la información solicitada, existir algunos datos de carácter secreto que refieran a secretos comerciales o profesionales de la empresa, lo cual es lo único que estaría reservado en este caso puntual. ¿Y allí cómo se hace para reservar esa información si está en el marco de un acuerdo global? La ley establece que el organismo público tiene que establecer también una revisión de la información que está en sus manos y establecer previamente también cuáles son las reservas o las excepciones, mejor dicho, a la información pública. En este caso puntual, bueno, nosotros estamos a la espera de cuál va a ser la información entregada por parte del Ministerio para que
ver si precisamente lo que aduce ser reservado lo es o no lo es. Claro. Lo que necesariamente va a pasar por un control jurisdiccional, un control de la propia justicia. Lo que decía, perdóname Miguel, Sí, lo que sí. decía Miguel, es el mecanismo para que cualquier ciudadano, yo, Miguel, que pretendemos conseguir alguna información de algún organismo del Estado. ¿Es sencillo? ¿Es un mecanismo que fácilmente disparable? Sí, digamos? el procedimiento administrativo es muy sencillo. Ajá. Basta presentar una nota ante el organismo público que contiene la información o que tiene la información, solicitando determinado tipo de datos, de información que el organismo posee. Esa nota no tiene que estar motivada, no tiene que fundamentarse, sino simplemente demostrar el interés en acceder a esa información. Bien. El organismo público tiene 20 días hábiles para contestarla. Puede también presentar el organismo público un pedido de prórroga por 20 días hábiles más. Si sistematizar esa información es complejo, etcétera, etcétera. Pero ese procedimiento es muy sencillo. Una nota no necesita tener una firma letrada, una firma de abogado, no tiene ningún tipo de costo, sino no hay que pagar timbres, aranceles, de ninguna forma. El único costo que puede tener este pedido de acceso a la información pública es en la reproducción de la información. Claro. Es decir, si es un expediente muy grueso, bueno, Seguro. el costo de la fotocopia va a ser por parte del solicitante, pero nada más. ¿Qué garantía tiene el solicitante, o sea, el ciudadano, de que lo que me están dando es lo que estoy pidiendo? Y que no me están escondiendo nada y me dicen, acá está todo. Bueno, buena pregunta. Y hemos tenido algunos casos en ese sentido. Si el solicitante sospecha que la información que solicitó no es entregada en debida forma, que es incompleta o hay omisiones, o no se entregó todo lo que se tiene, bueno, existe precisamente la acción judicial subsidiaria. Claro. Es decir, presentarse ante el juez, ahí no hay plazo para presentarse, es decir, y que sea el juez el que determine si esa es la información que realmente se solicitó o falta algo más. Por último, ¿de memoria te acordás de algún caso así emblemático donde se haya logrado también el acceso, así que pueda interesar públicamente? Yo recuerdo además los colegas, creo que del diario El País, con respecto al tema de la información en Hay varios casos. Nosotros de la educación pública. Nosotros desde CAINFO hemos tenido algunas acciones dirigidas a la ANEP en temas de tasas de repetición, tasas de deserción, también el tema de la habilitación de bomberos, de los centros educativos. Sí. Ha habido un caso paradigmático que es previo a la Ley de Acceso a la Información Pública y un poco motivó todo el movimiento hacia la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue el caso del periodista Alsina contra el Ministerio de Educación y Cultura para acceder a un expediente sobre extradiciones de militares uruguayos en Argentina. Ha habido también informaciones, acciones relativas a Antel o a OCE también, referidas a información precisa que producen esos organismos. Lo bueno de esta ley es que ha motivado un empoderamiento ciudadano y eso es un balance positivo que nosotros hacemos. Y hoy buena parte de la ciudadanía sabe que esta ley existe, sabe que esta ley permite acceder a la información pública y no solamente por el mero hecho de saber algo, sino para poder defender también sus derechos. Es decir, esta es una herramienta, el acceso a la información pública, para que el Estado entregue información y para que el ciudadano, por lo tanto, se pueda formar una capacidad crítica sobre las políticas públicas que el Estado realiza. Es la ley 18.381, lo que nosotros con Gabriel llamamos hace muchos años típica ley que genera poder ciudadano. Exactamente. Gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Un gusto. Pausa y venimos con dos de los integrantes de Uruguay Libre, dos de las caras visibles, podríamos decir, con respecto a este movimiento que ha nucleado a distintos estamentos de la sociedad en oposición al proyecto Aratiri puntualmente. Ya venimos con ellos.